SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Empezamos semana, estamos a lunes y llueve. O sea, llueve en todas partes y si no llueve no se preocupen porque lloverá dentro de un ratito porque se fue la borrasca anterior, que ya no recuerdo ni cómo, Kristin creo que se llamaba la borrasca anterior, y entra Leonardo, es decir que tenemos nombres para todas las borrascas y va a seguir lloviendo en este invierno en el que algunos puntos de la geografía española yo creo que han visto el sol muy poquito, pero bueno, después contaremos por si hay alguna novedad con respecto a las temperaturas, a la lluvia y sobre todo al viento que está causando estragos en muchos puntos del país. Lo digo cada día cuando empieza esta parte del programa, el abierto, muy pendientes del tiempo para irles informando de cualquier cosa que pase que consideremos que ustedes necesitan saber. Vamos a ir con primero voy a saludar a los analistas de esta mañana. Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Es decir, las temperaturas porque frío no hace. No, hoy hace más suave, pero exacto. sí, parece Bruselas. Te asomas aquí a la terraza y no se ven las torres. Londres. Exacto, tiene un tono completamente diferente. Pablo Iglesias, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parece Galicia también, Asturias. Por eso, ahora voy a precioso. decir, Antón Losada, buenos días, y me va a decir, es que vosotros no estáis acostumbrados. Buenos días, Antón. Buenos días. ¿Qué? Es que ya lo has dicho todo tú. Claro, es que no estáis acostumbrados a esto. Os llama la atención lo que para nosotros es normalidad democrática. Claro. Normalidad democrática total. Aquí no estamos acostumbrados a esa normalidad democrática. Bueno, vamos a empezar hoy este abierto con las elecciones en Aragón. Enseguida iremos a esa encuesta de 40dB para la serie El País, pero primero quiero pararme en un aspecto que no es una anécdota y que yo creo que dice mucho del clima en el que vivimos, del clima político, pero también del clima social en el que estamos viviendo. Ayer estuvo participando en un acto electoral, en un meeting, el presidente del gobierno, estaba en Teruel, comenzaba su intervención cuando pasó esto. Una mujer que estaba sentada entre el público le insultó. Muchas gracias, Rafa, por tus palabras y gracias también, Pilar, por las tuyas. Decía antes Pilar. Bueno, os diré una cosa. Lo llama, se entiende perfectamente en el audio porque grita con mucha fuerza, hijo de puta, y la reacción de Pedro Sánchez es primero intentar seguir con lo que estaba diciendo, pero como es lógico, en la sala se forma cierto revuelo, se expulsó a esta mujer y el resto de asistentes empiezan a corear otro grito, le dicen a Sánchez que no está solo. Bueno, la secuencia termina así. Gracias, compañero. Ya lo sabemos y además sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día, Ángels. Después de este incidente conocimos la identidad de la mujer que gritó el insulto a Pedro Sánchez. Es una concejala del Partido Popular de un pueblo de Valencia que se molestó en ir hasta Teruel, en ir a este mitin y que gritó lo que todo el mundo ha podido escuchar. Bueno, ella dijo después que pedía disculpas porque había sido un acto espontáneo. Sí, se llama Belén Navarro, forma parte del gobierno local de Vallanca, que es un pequeño pueblo del Rincón de Ademuz, a unos 50 kilómetros de Teruel, con poco más de un centenar de habitantes y que gobierna el Partido Popular. Ella es la concejal de Urbanismo, Sanidad y Servicios Sociales. Y ayer, en un comunicado remitido por el Partido Popular, Navarro admitió que sus palabras fueron inapropiadas, que no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia. Pide disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización. Indica que la crítica política es legítima, pero el insulto no. La edil asume plenamente la responsabilidad por lo ocurrido, lamenta sinceramente haber contribuido a deteriorar el clima de respeto que debe existir entre formaciones políticas en una democracia. Y añade su compromiso personal de mantener a Ángels en todo momento un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político. Los socialistas valencianos han pedido que dimita y que el PP condene su actuación.
Ana, gracias. De nada. De momento el PP no ha condenado esta actuación. En Génova guardan silencio tanto públicamente como a las personas a las que se ha podido consultar por parte de la redacción de la SER. No dicen nada de esta concejala del PP. En cualquier caso, ella dice, fue un acto espontáneo. Hombre, se tomó la molestia de coger el coche, pasaba por allí, irse a un mitin del Partido Socialista, que no es su partido, meterse dentro del mitin, esperar que empezara la intervención del presidente del gobierno y entonces insultarle. Muy espontáneo no es. Y yo decía, va más allá de la anécdota porque, bueno, ocupa un cargo de responsabilidad política, sea en un pueblo de 100 habitantes, sea en una ciudad de 50.000, ocupa un cargo de responsabilidad política. Y después escucharemos otras declaraciones que se han hecho durante el fin de semana y, bueno, pues yo creo, y hemos escuchado antes como Mariola Lourido nos contaba que Comisiones Obreras está pidiendo al Ministerio del Interior que haga algo con las amenazas, ya no solo insultos, con las amenazas que están recibiendo comunicadores, periodistas, artistas por parte de la extrema derecha. Entonces yo creo, Antón, que va más allá de la anécdota de una señora que se metió en un mitin y mira, le salió. No, es una concejal del PP que cogió el coche, se fue a un mitin de Pedro Sánchez a insultarlo. Y a conseguir lo que consiguió en la mañana del domingo, que es que se viralizara, lo diré, el momento. Y que muchos medios lo presentaran como una vez más el pueblo espontáneamente insultando al presidente del gobierno. A esta señora la han cazado. Ese es el problema, que la han pillado. La han pillado con el carrito del helado. La han cogido una foto, la han reconocido y ha salido a disculparse, por cierto, a última hora del domingo. Uh-huh. Pero fue a hacer exactamente lo que hizo y a conseguir exactamente lo que consiguió. Que es que durante medio domingo las portadas y las imágenes y las redes estuvieran presididas por este clip. Y fuera alguien que espontáneamente en el público insultaba una vez más al presidente del gobierno, porque ahora estamos hablando de las amenazas a periodistas y comunicadores, pero es que ¿cuánto tiempo llevamos oyendo lo de Pedro Sánchez tan? Bueno, lo vimos en la tribuna del Congreso de los Diputados por primera vez, te recordaré. Repetido además por una presidenta de comunidad autónoma, que a diferencia de esta concejala ni siquiera se ha disculpado, sino que sacó pecho. Es más, saca pecho siempre que tiene ocasión. Y le ríe las gracias a su partido, empezando por Alberto Núñez Feijóo, que ya tenemos algún corte de él haciendo chistecitos con la fruta. O Alfonso Rueda, en la campaña de las elecciones gallegas, también haciendo chistecitos con la fruta. Porque esto hace mucha gracia hasta que te toca a ti. Entonces, cuando te toca a ti, la cosa cambia. Entonces, cuando te toca a ti, la cosa ya va de libertad, va de respetar a los derechos, no hay que polarizar tanto. Entonces, lo primero, el Partido Popular ya lleva muchísimo retraso en la condena de esto. O sea, ya va tan tarde que cualquier comunicado que pueda sacar ahora no sirve de mucho. Y segundo, esperemos que no saque el clásico comunicado de condena donde al final la culpa es de la víctima. Sí. Donde al final la culpa es, bueno, está muy mal, pero es que Pedro Sánchez se lo está buscando. Estarán de acuerdo conmigo. Recordad que la canción del verano pasado fue Pedro Sánchez, hijo de puta. ¿Cuántas bodas, romerías, fiestas acababan con eso? Yo creo que todos hemos asistido a alguno de esos gritos colectivos, risueños por parte de jóvenes y no tan jóvenes, o sea, un grito que es, dentro de esta espiral del odio y de la exclusión en la que nos hemos metido y que va avanzando de una forma política muy intensa, de una baja intensidad, digamos, desde un punto de vista del Código Penal o de la violencia, pero que poco a poco, lo sabemos porque lo vemos en Estados Unidos, va desembocando en violencia política. Esto es violencia política. Lo estamos viendo en Estados Unidos, es una tendencia universal que viene, yo insisto siempre, con un guión de la ultraderecha por meter el germen del odio en el debate político y tristemente nos hace hablar de ello, nos hace situar el debate en una forma de exclusión del diferente y de descalificación del diferente a través del insulto, cuyo siguiente paso es ese, la violencia política, ¿no? Porque siempre hay un loco luego capaz de agredir, de coger una pistola o de coger una piedra y agredir. Entonces yo lo veo no una anécdota, sino algo muy peligroso porque pertenece a una tendencia mundial que vemos muy consolidada y con consecuencias muy alarmantes en Estados Unidos y por las que nos estamos introduciendo con una frivolidad del me gusta la fruta y de Sánchez hijo de puta que asusta. Pablo.
Yo es que esto lo he vivido muchas veces. En muchos años cubriendo mítines políticos, campañas electorales, etcétera, muchas veces la primera noticia que he tenido que escribir de un mítin ha sido precisamente que un espontáneo, alguien de un sindicato, de una asociación cívica, de lo que sea, me da exactamente igual, porque me parece que al final la actitud es la misma y es lo que estáis diciendo. Alguien intenta reventar un mítin político para tratar de, por un lado, pues a lo mejor reivindicar una idea o una protesta, o simplemente pues por odio a otra persona, como estáis planteando, ¿no? Se me ocurren muchas, pero que muchas cosas que hacer un domingo por la mañana antes que irte al mitin de otro partido político, a escuchar al líder del PSOE en Teruel, a escuchar a la candidata del PSOE en Aragón, para esperar al momento en el que Pedro Sánchez empiece a hablar para decirle lo que le dijo esta señora. O sea, es que creo que permitirme la expresión, hay que estar un poco mal de la cabeza o tener muy poco claras tus prioridades o tener poca vida personal para que un domingo por la mañana al fin y al cabo hagas esto en vez de hacer otras cosas. Y a mí ayer, que estuve pendiente de todos los mítines y escribiendo de casi todos los mítines que tenían los principales partidos, me llamó la atención esto en cuanto al tono malo y lo que no debe pasar en una campaña electoral. Y luego también en el mitin de Yolanda Díaz escuché una serie, en este caso no sé si insultos, pero sí acusaciones muy graves precisamente contra otro partido político, llamando directamente crueles, racistas, y creo que sí que tenemos que rebajar todos el tono y llevarlo más a los argumentos, porque al final no puede ser el despreciar al que hay enfrente o despreciar una alternativa política ideológica simplemente por denostarlo y por ir al insulto. Hay que hacer propuestas, hay que tirar esas propuestas con argumentos y no ir a argumentos fáciles, en fin, que van más dirigidos a las tripas que a la cabeza de los votantes y los simpatizantes. Sí, punto de vista. Voy con Antón y voy contigo. Después Berna. Antón. A ver, yo que también tengo ya una cierta edad, bastante edad. Una cosa es el activismo político y una cosa es interrumpir un mitin político de otro partido para expresar una idea, por una protesta sindical, por una protesta por una infraestructura, porque no hay médicos en tu centro de primaria, que es perfectamente legítimo y forma parte del activismo político democrático. Y otra cosa muy distinta es que una concejala de un partido se cruce varias decenas de kilómetros, se meta en el mitin de otro partido simplemente para insultar en este caso a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. Son cosas completamente diferentes que no deberíamos mezclar, porque no tienen absolutamente nada que ver. Para mí es muy parecido. No, para mí no. Para mí no. Para mí no tiene nada que ver. Una cosa es el activismo político y la protesta democrática, que es libre y debe estar permitida siempre que se practique dentro de los límites de la ley. Y otra cosa es ir al mitin de otro partido a reventar y a insultar, sin más argumento que de insultar al oponente político. Son dos cosas completamente diferentes. Y tampoco confundiría la legítima crítica política con mayor o menor tono entre fuerzas políticas que compiten electoralmente o que compiten políticamente, con simplemente convertir el insulto en arma principal. Pues si no, lo acabamos mezclando todo, y todo es lo mismo. Entonces no es lo mismo esta señora, con todos mis respetos para esta señora, aunque no se lo haya ganado, que va a un mitin a llamar hijo de puta a alguien, que un vecino de un pueblo que interrumpe un mitin porque no tiene médicos en el centro de atención primaria, o porque la carretera no les llega, o porque protestan contra una guerra que es ilegítima. Es que no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes, y no le hacemos ningún favor a la democracia, ni al discurso político, ni a la pedagogía política, mezclándolo todo. Pero entonces tampoco es lo mismo que esta señora vaya por sí misma porque le apetece y porque, en fin, no tiene otra cosa que hacer, porque si no, no se entiende que haga esto un domingo por la mañana, con todo lo mal que hace, con todas las malas formas que hace, a que lo haga en un mitin de su partido en su pueblo. ¿No? Eso también Pablo, habría que diferenciarlo. Yo creo que tú has hablado de espontáneos, de que están mal de la cabeza, y aquí no estamos hablando de una espontánea, como con Ayuso, eso, claro, no estábamos hablando de una espontánea. Es decir, esta señora es concejal de un partido político, luego tiene una responsabilidad como representante de ese partido político, aunque pertenezca a otra comunidad, a un pueblo de otra comunidad, es una dirigente política. Ayuso, cuando insulta a Pedro Sánchez con el supuesto me gusta la fruta,
que todos vimos que era hijo de puta, es una dirigente política que está siendo un espejo en el que reflejarse todos sus votantes y todos los ciudadanos. Aludes al mitin de Sumar, yo no me conozco esas cosas que has dicho de que han llamado cruel o racista. No sé si había otros calificativos, pero ni cruel ni racista son insultos, pueden ser realidades, y no sé de quién hablaban, pero presiento que es de Vox, que está hablando de invasores. Feijóo, en este caso. Bueno, era de Feijóo, no lo sé, pero quiero decir, hay personas que están hablando contra los inmigrantes de una forma cruel y racista, cuando hablan de invasión, cuando hablan de sustitución, también, de reemplazo. No conozco ese mitin y esos calificativos, pero creo que es muy difícil, muy distinto un insulto de un calificativo bastante realista. Después iremos a algunas de las declaraciones, incluso podemos retomar el tema después, porque en el mitin de Feijóo se escuchó a Feijóo repetir la mentira de las papeletas del censo electoral a partir de la regularización de los inmigrantes, algo que ya está más que desmentido, y también esa utilización de las víctimas, volviendo a señalar al Partido Socialista como que utiliza a las víctimas o en medio de las víctimas para tapar sus cosas y sus problemas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Primero iremos con la encuesta de 40DB para la serie El País de las elecciones en Aragón, y luego iremos a esos actos que ha habido este fin de semana, y principalmente a ese acto en el que participó Alberto Núñez Feijóo en la comunidad de Aragón, previo a esas elecciones que van a ser el domingo que viene. Vamos a hacer una pausa y vamos con la encuesta. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Pablo Iglesias y Antón Losada. Les decía que íbamos con la encuesta de 40DB para la SER y El País. Los últimos resultados, la última oleada de esta encuesta, que da como claro favorito al Partido Popular de Jorge Azcón en la semana de las elecciones. Según este barómetro, el PP obtendría hasta 30 escaños, es decir, se quedaría a solo 4 de la mayoría absoluta, pero no conseguiría esa mayoría absoluta. Zaragoza, Eva Pérez Sorribes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así que a pesar de la mejora de los populares, el escenario que se les presenta es muy similar al escenario que ya vivimos en Extremadura, porque el PP va a necesitar a la ultraderecha para gobernar, algo que por números sería posible, dado que Vox podría obtener hasta 13 escaños, según la encuesta, y frente a este bloque está la izquierda, que caería lastrada, sobre todo por el resultado del Partido Socialista, que puede estar ante un pésimo escenario en el que podría llegar a obtener los peores resultados de su historia en esa comunidad en Aragón, Eva. Sí, con 17 escaños, que sería uno menos de los 18 diputados donde estaba el suelo del Partido Socialista, cuando en 2015 Lambán obtuvo el que fue entonces el mínimo histórico. Alegría ha perdido 2 diputados esta semana, que se los ha llevado Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, aunque también ojo a los que todavía se lo están pensando. Casi un 10% de votantes socialistas dice que no sabe lo que va a hacer. Y a la derecha tampoco da la aritmética. En el mejor de los escenarios, con la horquilla máxima de Teruel existe, a Jorge Azcón le faltaría un diputado para la mayoría absoluta, y tampoco cuenta ahora con el Partido Aragonés, que ha sido una tradicional bisagra en Aragón, porque en este momento desaparecería del Parlamento. Solo con Vox salen las cuentas, así que Aragón puede ser el segundo capítulo después de Extremadura. Eva, gracias. Adiós. Pablo, eso parece, ¿no? Como nos decía nuestra compañera desde Zaragoza, puede ser el segundo capítulo, porque el escenario que se plantea es muy, muy parecido. Le va bien el resultado al Partido Popular, gana estas elecciones, las gana cómodamente, pero no consigue el objetivo que también tenían en Extremadura, que es esa mayoría absoluta que les impida prescindir de la ultraderecha. Sí. Y aparte, en el otro lado, la debacle del Partido Socialista. Es un escenario prácticamente calcado al de Extremadura, porque en primer lugar el partido que gana las elecciones, que es el PP, se queda igual o sube 1, como muchísimo 2, que es lo que pasó en Extremadura. Creo que hay una diferencia notable, que en Extremadura el PP local había hinchado las expectativas de conseguir una mayoría absoluta, cosa que el PP nacional, a mí me sorprendió durante toda la campaña, hacía todo lo contrario, contenía la posible euforia. Y aquí en Aragón a mí desde el principio siempre me han dicho que no aspiran a una mayoría absoluta. Es que también es una cámara más fragmentada. Sí. Luego, en segundo lugar, creo que es muy notable el hecho de que se vuelva a confirmar una caída estrepitosa del Partido Socialista. En este caso, a un número parecido de escaños, que puede parecer que la campaña electoral y las opciones de Plena Alegría son peores incluso que las de Extremadura, pero hay que tener en cuenta que en Aragón hay menos escaños a repartir y, por tanto, el resultado malo del PSOE puede parecer tan malo como el de Extremadura, cuando realmente no es así.
Y luego, en segundo lugar, o en tercer lugar ya, se confirma el auge de Vox en todas partes. O sea, a nivel nacional, a nivel autonómico, no es un espejismo, está duplicando prácticamente los escaños como hizo en Extremadura, y creo que eso es lo que le da, por un lado, la tranquilidad al PP de poder seguir gobernando, pero al mismo tiempo yo creo que la intranquilidad de saber que tiene que sentarse a negociar sí o sí con Vox. La izquierda, el resto de la izquierda sube. Es lógico, me parece, es normal cuando la izquierda, en este caso más fuerte que es el PSOE y siempre lo ha sido, la más tradicional, al final se descompone, siempre son el resto de los partidos los que recuperan peso, y luego cuando se produce a la inversa, pues son ellos los que se debilitan para que suba el Partido Socialista. Creo que solo hay dos elementos de los partidos pequeños que merece la pena destacar. Uno, la no posible presencia de Podemos en el Parlamento, como marca la encuesta de 40DB. Yo creo que eso hay que esperar hasta el mismo domingo para ver si es verdad o no. Y en segundo lugar, como comentabais, la no presencia también del PAR, que ha sido un partido histórico en Aragón siempre, que precisamente una de las aspiraciones, o de las poquitas aspiraciones que tiene el Partido Popular para no necesitar a Vox en Aragón, es que el PAR pudiera entrar con 1, con 2, y sumando a la coalición de Teruel existe, coalición existe ahora para todo Aragón, que pudieran sumar mayoría absoluta y ahí arrinconar a Vox, porque eso no hiciera falta. El PAR no está en casi ninguna encuesta, como mucho tiene uno. Yo creo que el candidato del PAR está haciendo una campaña estupenda, aunque sea un poco estrambótica, pero de lanzar sus mensajes muy claramente y de colocar, bueno, un poco sus pensamientos y su reparto de críticas a derecha e izquierda, y habrá que ver de aquí al domingo cómo se posiciona eso finalmente en el resultado, porque sabemos que todas las encuestas siempre marcan una tendencia muy clara, pero luego acertar es otra cosa, y cada voto cuenta cuando llega la noche electoral. Y un elemento más, en este caso para el test para el Partido Socialista, y es que esta vez el candidato de Extremadura fue Gallardo, y ya lo contamos en su momento, candidato imputado, vinculado al tema del hermano de Pedro Sánchez, pero es que esta vez la candidata es de Pedro Sánchez, es decir, es una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, y no una ministra cualquiera, sino que había estado en la portavocía de este gobierno durante tiempo. Berna. Sí, es un desastre para el Partido Socialista. O sea, hay más titulares, pero voy a centrarme en este porque es una desbandada de votos del Partido Socialista. Es el que retiene menor fidelidad de votos, o sea, frente a Vox, que mantiene una fidelidad del 82%, el Partido Popular cierta, pero en el PSOE solo el 58% se mantiene fiel al Partido Socialista, y las fugas van en todas direcciones. Fugas a Vox, fugas al PP, fugas a la Chunta, fugas a Sumar, a todas partes, ¿no? Entonces, como decías, Ángels, esta vez no hay excusa con que el candidato era un procesado, que estaba el asunto del hermano de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. No, esta vez disparan los votantes contra la línea de flotación de Pedro Sánchez y van a hacer fracasar esa estrategia de Pedro Sánchez, desde mi punto de vista fallida, aquí lo hemos dicho varias veces, de colocar a sus ministros de escudo en las principales comunidades. Bueno, yo creo que no se juzga la calidad de Pilar Alegría como candidata. Quiero decir, es impecable desde el punto de vista, no está procesada, que era el gran fracaso de la cuestión de Extremadura. No, yo creo que la gente está disparando contra Pedro Sánchez y que ese escudo que se ha formado con sus ministros no funciona y no es una buena estrategia. Luego, recalquemos que esta encuesta, ya lo habéis dicho, es una semana después o varios días después de la anterior y empeora sus previsiones. Y en medio, escaños. ¿Qué ha pasado? El accidente de Adamuz, la regularización de inmigrantes, incluso el decreto ómnibus en el que el PSOE ha intentado colocar la carga de la prueba contra el PP por no aprobar el aumento de las pensiones, en fin. Y los dos primeros debates. Es verdad que ha habido un cara a cara y un debate. No han influido tanto, pero bueno, efectivamente ayudar no han ayudado, efectivamente. Entonces tenemos ese desastre y esa desbandada, tenemos más desastre por parte de esos grupos de izquierda que van divididos, es muy obvio que se equivocan con tanta división, y luego, ya lo ha dicho Pablo, o sea, ese Partido Popular que convoca esto con ánimo de no depender tanto de Vox y se encuentra pues con que depende muchísimo más, ¿no? Porque Vox sigue imparable, sigue creciendo, conozcan o no a su candidato. Antón. Bueno, uno viendo los datos de esta encuesta, lo primero que tiene que preguntarse es ¿para qué convocó estas elecciones Azcón? Porque no es que vaya a mejorar muy significativamente su situación ni la gobernabilidad de Aragón.
En el caso de Guardiola había encuestas que le decían que sí que la podía mejorar. En el caso de Azcón nunca hubo una encuesta que le dijera que iba a mejorar significativamente su gobernabilidad o su estabilidad o su diferencia con respecto a Vox. Es cierto que va a debilitar al PSOE, eso parece, pero también va a fortalecer la posición de Vox sin reforzar muy significativamente la posición del Partido Popular. Y lo estamos viendo ahora mismo en Extremadura, ¿no? Por cierto, no deja de llamar la atención que en Extremadura no haya gobierno simplemente porque en Aragón no hay elecciones. Hay elecciones. O sea, para ser dos partidos que están tan preocupados por el bienestar de los ciudadanos, no deja de llamar la atención, ¿no? Que la derecha no consiga ponerse de acuerdo para demostrar que no son capaces de ponerse de acuerdo hasta que los aragoneses vayan a votar el domingo. Yo sería prudente con la encuesta precisamente porque las encuestas, después de un shock tan traumático como ha sido la tragedia de Adamuz, tienden a sobrevalorar cosas e infravalorar cosas, ¿no? Si yo me tuviera que quedar con algunos titulares, me quedaría con uno que para mí es muy significativo, que es que el Partido Socialista en este momento transfiere, mejor dicho, no transmite, tantos votantes al PP como a Vox, exvotantes, lo cual ya lo vimos en un barómetro a nivel España hace 2 semanas. Sí. Entonces ya no es un rara avis en la demoscopia, es decir, es un fenómeno que parece que se está produciendo. Hay una parte de votantes del PSOE que se van al PP, lo cual es normal, porque ha pasado siempre, hay otra parte que se va a la extrema derecha, que se va a Vox, y no es una parte pequeña, empata o incluso es más que la que se va al Partido Popular. La segunda es que hay una diferencia muy clara entre PP y Vox, donde sus votantes están deseando que llegue el domingo y que se abran las urnas para estar allí, y los votantes de todos los demás, no solo del PSOE, también de los partidos, digámoslo así, regionalistas, que están en el centro derecha o centro izquierda, y también a la izquierda del PSOE, que son los que más transfieren todos a la abstención o a la duda. Gente que no va a ir a votar o gente que no dice lo que va a votar, con lo cual la movilización, una vez más, es el elemento clave, que es el factor diferencial entre las expectativas electorales del Partido Popular y Vox y las expectativas electorales de los demás partidos. Y hay una pequeña buena noticia para Pilar Alegría, ¿no? Que es que, igual que el Partido Socialista transfiere votos al Partido Popular y a Vox, recibe exvotantes de todos los partidos a su izquierda. Es decir, hay un porcentaje de voto que parece que sí está volviendo, se está concentrando poquito en el PSOE. Déjame que haga una pausa y seguimos hablando de esto. Abierto, Berna González Harbour, Pablo Iglesias y Antón Losada. Por continuar tirando de hilo de las elecciones en Aragón, previstas para este domingo que viene, del resultado que deja la encuesta de 40DB para la SER y El País, ya hemos visto y hemos comentado antes cómo los líderes nacionales se han implicado este fin de semana en la campaña. Escuchábamos antes a Pedro Sánchez con el incidente del insulto en el mitin en Teruel. También ha estado en Aragón el presidente del Partido Popular, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ahí lo que ha dicho Feijóo es que el PSOE, el gobierno y el propio presidente están intentando, tienen el objetivo de hinchar a Vox para que así el Partido Popular no consiga una mayoría absoluta en Aragón. Sí, eso es lo que están diciendo, y también están asumiendo otras cosas, que van a estar con Vox o muy pegaditos a Vox. Nos lo reconocen fuentes en el territorio y aquí en la calle Génova. El PP tiene asumido lo que se le viene en el gobierno de Aragón, pero sigue haciendo apelaciones a concentrar el voto para minimizar el daño. ¿Qué quiere Sánchez? Pues que quiere un Vox fuerte y un presidente débil. Ese es el objetivo, no hay otro. Hinchar a Vox para que Azcón sea un presidente débil y sometido a otros partidos. Sánchez quiere hinchar a Vox, pero de momento el que se hincha a decir cosas que suenan como las de Vox es el PP. Recordaréis que Feijóo guardó un respetuoso silencio durante el luto por Adamuz. Bueno, pues eso se acabó. La degradación moral es de tal magnitud que aprovechan la tragedia de los muertos del AVE para indultar al fiscal general del Estado. Son capaces de utilizar a los muertos de AVE para trasladar una regularización masiva. No son casualidades, es que simplemente no tienen límites. Feijóo aprovecha el accidente para atacar al gobierno, da por hecho un indulto al fiscal general del Estado, que de momento no pasa de mera petición, y aprovecha la regularización para expandir sospechas que, si bien tuvo que matizar durante la semana, ahora vuelve a aventar con fuerza.
Digámoslo claro, no es humanidad, es electoralismo. No es ayudar a quien lo necesita, es intentar comprar votantes en el futuro. No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas, queridos amigos. Esto es lo que hay detrás, no otra cosa. Ya reconoció el propio Feijóo que los regularizados no van a tener de primeras derecho al voto, pero se suma la ola de Abascal, una ola que por mucho que se empeñe, pues nunca va a poder surfear como ella. Es que esto lo están haciendo para modificar los censos. Están intentando regularizar para manipular los censos en las próximas elecciones. En 2027 podrá votar 1 millón más que en 2023. Ayuso habló este domingo antes que Feijóo y evidentemente se lo puso muy difícil. Ella compra todo el argumentario. Él nos quieren pobres. Lo que pretende Pedro Sánchez es solamente darte un papel si te tiene dependiente, si comes de su mano, si no, no les interesas. Te doy permiso para estar en España, pero si eres pobre. Nos quieren pobres, nos quieren subvencionados. Y también compra esa teoría del gran reemplazo. Lo que también tenemos muy claro es de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces occidentales, en torno al derecho, a la libertad, a la vida. Y lo que no queremos, desde luego, es seguir contemplando la islamización de Europa, sin límite. Queda una semana de campaña, Ángels. Parece que vamos a seguir escuchando cosas como estas. Feijóo se va a volcar con 4 días de presencia por tierras aragonesas. La táctica ya la veis, achicarle el espacio a Vox a base de clonar muchas de las cosas que dice Vox. Junquera, gracias. Gracias. Esta, Antón, es la táctica. Primero acusar al Partido Socialista de hinchar a Vox. Después mentir en las intervenciones. Ya ha quedado más que aclarado que en los que se regularicen en esta posibilidad de regularización que afecta a unas 500.000 personas no van a poder votar en las próximas elecciones generales. El hecho del aprovechamiento de las víctimas de los accidentes del AVE, es decir, comprar el discurso, lo peor, bueno, es que lo tiene todo malo, pero lo peor del discurso de la ultraderecha, Antón. Bueno, lo primero, aclararle a Isabel Díaz Ayuso que no tiene muy claras cuáles son nuestros orígenes y nuestras raíces. En el caso de España, la presencia islámica se prolongó durante unos cuantos siglos, y si algo conecta a España con el Islam es precisamente esa presencia, ¿no? Y el hecho de que solo le preocupe una parte de la inmigración, la parte que llega de Latinoamérica no le preocupa. No, sí, pero dejando aparte eso, es que el enorme desconocimiento que acredita cada vez que nuestras raíces son las que son, afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, repasar un poco los apuntes de historia de España, que siempre viene bien antes de hablar en público, ¿no? El segundo elemento es que, lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, es que el liderazgo ideológico y político en este momento en el espacio de la derecha en España lo tiene Vox, no lo tiene el Partido Popular. Es que eso es lo que ha cambiado en los últimos, desde el 2023. En las elecciones del 2023, Alberto Núñez Feijóo esperaba obtener 2 grandes resultados y se quedó a las puertas de los dos. 1, gobernar, obviamente, ir a la Moncloa, y 2, achicar enormemente el espacio de Vox. No llegó a la Moncloa y achicó a Vox, pero no tanto como seguramente esperaban. Y Vox consiguió pasar ese momento difícil en las elecciones generales y salió reforzado de unas autonómicas que le han permitido entrar y salir del gobierno a voluntad. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el 2023? Que en este momento el liderazgo estratégico y político lo tiene Vox. Y el Partido Popular va detrás. Es que ese es el gran cambio que se ha producido en la derecha española con respecto a lo que estábamos acostumbrados. Es decir, el liderazgo ideológico y estratégico, ¿quién lo tenía hasta ahora? El PP. El PP era el gran partido de derechas, el gran partido conservador, el que formulaba las alternativas, el que dirigía la estrategia política. ¿Quién lo tiene ahora? Vox. ¿Quién marca la agenda de la derecha? Vox. ¿Quién marca las propuestas de la derecha? Vox. ¿Quién marca el ritmo electoral de la derecha? Vox. ¿Por qué se han convocado estas elecciones en Aragón? Pues por razones obvias. Por un lado, lo hablamos antes, está el PSOE, pero también la necesidad de intentar librarse de Vox como socio en los gobiernos autonómicos. ¿Por qué está el Partido Popular hablando de inmigración? Porque habla Vox. ¿Por qué está hablando de reemplazo? Porque habla Vox. ¿Por qué está hablando de que se cambian, ¿cómo era? Papeles por papeletas. Por papeletas, estas frases de Twitter, ¿no? Que dicen ahora nuestros políticos. Porque lo dice Vox. Entonces tú vas detrás, vas siempre detrás.
Y entonces lo normal, volvemos a la teoría de la fotocopia que hemos explicado aquí muchas veces, entre el original y la fotocopia, la gente antes o después, si tiene oportunidad, se decanta siempre por el original. ¿Qué es lo que le está pasando día a día al Partido Popular? Entre el original, que dice lo del reemplazo, lo de la papeleta, lo del gobierno asesino y lo de Pedro Sánchez Felón, y la fotocopia, que lo repite unos días después, hombre, pues me voy al original, me voy a Vox. Berna. Vamos a ver, Feijóo está engañando y lo sabe o debería saberlo, ¿no? Dada su posición. Ayuso, por supuesto, está engañando y lo sabe y debería saberlo. Y también Vox. Vamos a ver. Yo creo que lo hemos repetido por activa y por pasiva. Los no nacionales no pueden votar en las elecciones generales, en las elecciones autonómicas, que es de lo que están hablando, de las elecciones del 27. No pueden votar. ¿Qué van a obtener? Permisos de trabajo y de residencia, no la nacionalidad. Y luego, en las municipales es donde hay determinados países con los que hay acuerdos, o sea, desde luego la UE y también Reino Unido, ciertos países latinoamericanos y algunos otros, con los que hay acuerdos de reciprocidad y se puede votar en las municipales, que no son lo que está en cuestión ahora, ¿no? Pero, insisto, siempre con ese acuerdo de reciprocidad. Para obtener esa nacionalidad que les daría derecho al voto, necesitan 10 años legales en España en general. 5 en el caso de los refugiados y 2 en el caso de los latinoamericanos. O sea que no llegan. Pero hay algo más y también lo saben. Y por eso también están engañando. El inmigrante no va a votar a Pedro Sánchez, o sea, votará a quien le dé la gana. Como en Estados Unidos hemos visto tantos latinos, tantos inmigrantes votando a Trump, que ahora se están arrepintiendo porque están viendo que Trump está haciendo lo que prometió que iba a hacer. Entonces, nada indica que los inmigrantes vayan a votar al PSOE, al PP, No, son personas que decidirán cuando puedan votar, insisto. Para ello van a tener que esperar en general 10 años a quien les dé la gana. Entonces, esta es otra polémica absurda, cargada de bulos, cargada de falsedades, de una política de vuelo gallináceo, que es en la que nos estamos instalando y da vergüenza. Javi. La semana pasada era bulo. Era mentira, pero desde este sábado ya no lo es. Es que hay un elemento muy importante que se produjo el sábado, y es que Podemos celebró su acto central de campaña en Zaragoza y participaron la secretaria general Ione Belarra y la eurodiputada Irene Montero. Y en ese mitin se celebra el proceso de regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, pero añaden, lo siguiente que tenemos que conseguir es que estos inmigrantes puedan votar. Y dice textualmente, tenemos que pelear el derecho a sufragio de los migrantes. Si vives aquí, tienes que tener derecho a votar aquí. Hay que diferenciar que esto es un deseo, es una propuesta que hace Podemos para que la siguiente reforma después de la regularización sea que todos los inmigrantes puedan votar. Yo creo que legalmente no es tan fácil porque requiere un cambio legal bastante relevante, sí, y no se puede conseguir de un día para otro. Sigue siendo, es que has dicho, lo que era bulo ya no lo es. Hombre, sigue siendo un bulo. No, digo que ya no es bulo porque en el momento en que Irene Montero y Ione Belarra dicen que lo que quieren es aprovechar la regularización para reformar la ley electoral y que todos los inmigrantes regularizados puedan votar, ayer en el mitin de Feijóo lo que dice precisamente es, oye, Podemos ha dicho esto ahora. Entonces ya no es una invención, no, es que Podemos lo está planteando, está diciendo a estos señores hay que regularizarlos y después hay que darles el voto. Pero en cualquier caso, Pablo, es una petición de Podemos, que ni siquiera está en el gobierno, es muy minoritario. Claro, de Podemos si en dices, este caso. El gobierno está trabajando en llegar a esto. Bueno, podemos discutirlo aquí, pero es Podemos que nos está pidiendo. Eso es lo que estaba diciendo, pero recordemos que este mismo gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, la propia portavoz del gobierno y ministra de Migraciones precisamente el Massaid, hace 1 año o 2 años negaban las regularizaciones y decían que esto no se podía hacer, y ahora se hace porque precisamente lo ha pedido Podemos. Entonces yo lo que digo es, a mí la semana pasada, hasta el viernes, cuando el PP y Vox planteaban esto, me parece que lo que estaban haciendo era mentir directamente. Yo tuve una cena con amigos el viernes en la que un amigo me dice, es que les quieren dar el voto, y dije, no. O sea, lo frené en seco, porque no es verdad que la pretensión inicial del gobierno sea esa, y porque lo que se aprueba en el Consejo de Ministros el martes no es eso. Ahora, el sábado, insisto, es Podemos quien dice, vale, primero les damos los papeles y luego les damos el derecho a votar. Y lo que explico es que ayer en el mitin de Feijóo, por lo menos, que yo escuché el de Sánchez, el de Yolanda Díaz y el de Feijóo lo que dice es, oye, ayer Podemos ha planteado esto, y entonces es cuando él hace el argumentario de que les quieren dar los papeles primero y luego las papeletas.
Pues hablando del bulo del Partido Popular sobre si pueden votar, que dicen que van a poder votar en un futuro, dice Alberto Núñez Feijóo, en unas elecciones generales. Y decía, antes de irnos a publicidad, decía Pablo, bueno, hasta el viernes, hasta ayer o hasta el sábado, que fue cuando hubo un acto de campaña de Podemos, sí era un bulo, dice, pero ahora este bulo cambia, ya no es tan bulo porque hay una propuesta, o se va a presentar una propuesta, o es el deseo de Podemos de que se nacionalicen rápidamente y puedan ejercer su derecho a voto. Antón, ¿querías decir algo? Bueno, es importante aclarar que era un bulo y sigue siendo un bulo. Es decir, el hecho de la regularización es una cosa, la nacionalización es otra. O sea, adquirir la nacionalidad es una cosa y regularizarse es otra. El hecho de que Podemos haya dicho esto no exima al Partido Popular de la enorme irresponsabilidad que supone recoger ese bulo mucho antes de este fin de semana, desde que se anunció la regularización. Llevo hoy un día bueno con las palabras. A lo largo de antes de ese mitin de Podemos, hemos escuchado al propio Alberto Núñez Feijóo, que hizo Derecho en la Facultad de la Universidad de Santiago de Compostela, como yo, y sabe de qué está hablando, y por lo tanto es consciente de la falsedad que está emitiendo, que ya habló de esa idea de cambiar papeles por papeletas, ¿no? Entonces, era un bulo y sigue siendo un bulo. Es que es importante clarificar esto. Pues, con independencia de que discutamos esto, ¿no? Es que el problema del PP no es si van a votar o no van a votar los X emigrantes dentro de no se sabe cuántos años de acuerdo con las regulaciones legales. El problema del Partido Popular es que está hablando de esto en estos términos porque antes lo hizo Vox. Es que ese es el drama del Partido Popular. Y por eso se le están, en la última encuesta que comentamos a nivel estatal, de cada 10 votantes, 2 se le iban a Vox, y ahora en Aragón, de cada 10 votantes, 1 se le va a Vox y no recibe uno de Vox, porque está hablando de cosas de las que seguramente no quería hablar en estos términos, o de las que hablaba en términos diferentes hace apenas unos meses. Votó a favor, por ejemplo, de la iniciativa popular sobre la que se basa esta regularización, ¿no? Y decía aquello Alberto Núñez Feijóo de que no iba a dejar tirados y que era sensible y que era empático con el tema. Entonces, tu agenda no es tuya. Te la está marcando el partido de la derecha. Hablas de esto porque habla Vox. Hablas en estos términos porque habla Vox. Entonces has perdido completamente el liderazgo estratégico y el liderazgo político, que es una condición sine qua non para que la gente te perciba como una alternativa. Y por eso eres incapaz de librarte de Vox. Y por eso, cuanto más le das la razón a Vox, cuanto más hablas de la agenda de Vox y cuanto más intentas comprar las propuestas de Vox, más legitimas que muchos de tus votantes se te vayan a Vox. Y lo único que consigues es que su espacio crece y crece y crece y el tuyo se achica, se achica y se achica. Sí, nos quieren llevar a una mirada muy pequeñita, el vuelo gallinacio, decía yo, de la política, y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de subir el foco y ver lo que está pasando. Dice Feijóo que el Partido Socialista quiere hinchar a Vox y quiere un presidente débil. No, señor Feijóo, es usted el que está hinchando a Vox y el que está forjando presidentes débiles en las comunidades y en usted mismo si lo llega a ser, ¿no? Pero quiero detenerme en otro punto, que es la islamización de la que ha hablado Ayuso. De forma torticera, porque sabe que no hay un reemplazo, sabe que no hay una islamización, etcétera, etcétera. Me detengo ahí por una información que hoy publicamos en El País sobre un movimiento que hay de católicos que se están radicalizando, ultraderechizando, incluso se están poniendo en contra de la propia conferencia episcopal, que no es, como sabemos, un movimiento bolivariano, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? La Iglesia, el Papa Francisco lo hizo, el nuevo Papa también, que algún día nos aprenderemos el nombre, ¿no? León XIV. León, perdón. Sí, pero no estoy de acuerdo contigo. O sea, todavía no me he acostumbrado. Vuelvo a lo que quería decir. El Papa Francisco, el actual Papa, hasta la conferencia episcopal, desde luego Cáritas, montones de organizaciones religiosas que trabajan con inmigrantes y que extienden el mensaje de Cristo, porque va a ser increíble, pero voy a hablar aquí del mensaje de Cristo, que era de acogida, de recepción, de buena voluntad, de abrir los brazos y no de cerrarlos. Esa iglesia hoy está siendo atacada desde la ultraderecha, que se está forjando con un supuesto catolicismo no sé de dónde lo han sacado, pero que viene también de Estados Unidos, guión dictado por Vance y por toda esa corriente que forja el MAGA. El MAGA, también en su interior, en el MAGA hay diversos cristianos, o sea, hay protestantes, hay diversos cristianos, pero también están los católicos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, Ayuso lo que está haciendo, insisto en que redactan el guión
región, muy lejos de aquí, es abrazar, habla de raíces cristianas. ¿Cuándo habló de Ayuso de raíces cristianas? ¿Hace 5 años o hace 10 años? Eso no Todos existía. los años, ¿eh? Sí. Eso no existía. En el mensaje Ayuso lo ha existido casi siempre. Ayuso era laica. Ayuso era... Desde que está en Sol ha existido casi siempre. Ayuso defendió el aborto frente a Antes Vox. de ser presidente. La primera Ayuso que hemos conocido. Y hoy recalca esto de las raíces cristianas, recalca este abrazo a ese mensaje ultracatólico, ultracristiano que viene de la ultraderecha, no al que viene de Roma y de la Conferencia Episcopal. Y estos son movimientos de fondo que nos están impactando y debemos saber muy bien de dónde vienen. Ya que has hablado de esos movimientos cristianos, a mí me gustaría matizar que hay pseudocristianos efectivamente en la ultraderecha que van de católicos y no lo son, y en algunos movimientos políticos de extrema derecha, como los que hay en España, lo que hay detrás no es cristianismo ni catolicismo. Eso te lo aseguro. Cristo no era así. No lo digo por eso, lo digo porque podemos hablar incluso de que son movimientos cercanos a sectas. Hay algunos movimientos que están detrás de la ultraderecha en España que han sido denostados por la propia Iglesia Católica y que han sido considerados movimientos que están fuera del catolicismo y algunos de ellos excomulgados, algunos de sus representantes. Pero entonces, ¿dónde está Vance? Ellos van de una cosa, pero realmente son otra. O sea, me gusta oír esto y me informaré desde luego, y eso ya te lo aseguro yo, que conozco el cristianismo porque me he educado es que lo que has dicho tienes toda la razón. En esta cultura cristiana. Por eso yo lo único que quería matizar es que ellos van de católicos, pero no lo son. Incluso la Iglesia Católica, algunos de ellos los ha expulsado y ha advertido de movimientos que están detrás de la ultraderecha en España, que no son católicos, no están reconocidos por la Iglesia, incluso se consideran movimientos que van contra la propia Iglesia, pero, como ejemplo, tú decías al principio. Vance es ultracatólico y lo es, o sea, no creo que esté en esas sectas de las que estás hablando. Bueno, me da igual. El asunto es que crece ese ultraderechismo que se refugia en los recovecos y en el lado derechista de un ultracatolicismo, de un cristianismo, de lo que quieras, y que se abraza a este discurso de las raíces cristianas que parece que impiden la islamización, que como hemos recordado, este país surge de romanos, de fenicios, de musulmanes, de Córdoba, del califato. Y hoy en día, además, la Iglesia cristiana y católica aquí en España tiene una visión más de apertura, no solamente a todas las religiones, incluido el Islam, y de diálogo interreligioso con ellas. Yo hay una cosa que comentabais antes en la que discrepo, que es la lectura y la estrategia respecto a Vox. Creo que, Bernat, tú has llegado a decir que es Feijóo el que quiere alentar y acrecentar a Vox. Que lo está haciendo, no que lo quiera hacer, sino que de facto lo está haciendo con estas elecciones. La estrategia le lleva a esto, sí. En eso sí estoy de acuerdo, porque evidentemente un líder político de un partido, de un gran partido, que hoy en día es el primer partido de España, no quiere alimentar al tercer partido de España, pero lo está haciendo de facto vía estas elecciones que con falta de estrategia, que eso lo habéis dicho los dos y yo ahí coincido, con estrategia errática en algunos casos, también coincido, se alimenta Vox, pero luego creo que en paralelo hay que tener en cuenta otra estrategia. Ayer, si escuchamos el mitin de Pedro Sánchez en Teruel con Pilar Alegría, se ve claramente que su principal argumento para movilizar a los votantes del Partido Socialista es Vox. O sea, más allá de algunas medidas que hace el gobierno, es el miedo a Vox y a la ultraderecha. Y yo lo entiendo, lo comparto. Creo que hoy en día, desgraciadamente, se moviliza más al electorado por el miedo al adversario que por las propias propuestas que tú haces. Pero ayer Pedro Sánchez llegó a meter en la ecuación a Trump y lo lleva haciendo mucho tiempo. Entonces hay una amenaza de que la ultraderecha está por todo el planeta, cosa que es verdad porque es creciente, pero que eso va a acabar con el planeta, va a acabar con nosotros, va a acabar con Aragón y va a acabar con España. Y ese fue su principal mensaje. Entonces yo creo que ese es el principal mensaje de la izquierda en este caso, que sí que quiere alimentar a Vox. Y ahí Feijóo dijo ayer una cosa que hemos escuchado, que creo que tiene razón y que ahí no está falseando ni está diciendo mentiras, está diciendo la pura realidad. A la izquierda le interesa que haya un Vox fuerte porque eso significa un PP débil. Y un Vox fuerte significa que condiciona y pone palos en las ruedas en el gobierno de María Guardiola en Extremadura y por eso no hay acuerdo. Además de, como decía Antón, porque no conviene en este momento, a lo mejor dentro de una semana sí conviene, pero no hay negociaciones ahora. Y en Aragón va a pasar lo mismo. Un Vox fuerte es lo que ha provocado estas elecciones. Y Azcón ha dicho, bueno, pues para quedarme como estoy, lo peor que me puede pasar es seguir igual, convoco elecciones, pero lo mejor que me puede pasar a lo mejor es quitarme a Vox. Pero no quieren
quieren ellos en el PP un Vox fuerte, lo que quieren es gobernar en solitario. Al PSOE sí le interesa un Vox fuerte porque hace que Vox esté más fuerte y por tanto moviliza al electorado de izquierdas porque metes miedo con la ultraderecha y luego haces que el PP esté débil porque el PP crece muy poquito. Antón, tú decías antes que no crece. El PP sigue creciendo, pero muy poquito y Vox, sin embargo, crece mucho. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay coincidencia de todos que tiene un problema de estrategia el Partido Totalmente. Popular. Es evidente que el Partido Popular no quiere un Vox gordo, pero sí tiene un problema de estrategia. Es que veces que no sabes ir a la derecha o irse al centro y va por días. Antón. Si solo fuera un problema de estrategia, pues tendría solución. Tiene un problema de liderazgo, que es mucho peor. Sí. El liderazgo en este momento lo tiene Santiago Abascal. La referencia en este momento para muchos votantes de derechas es Santiago Abascal. Y ahí están los datos de las encuestas de 40DB, del CIS y lo que quieras. Cómo se ha ido aproximando Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo en las preferencias para ser presidente del gobierno. El último CIS lo superaba incluso levemente, también en las encuestas de esta casa. No es solo un problema estratégico, es un problema de liderazgo. Es un problema de que quien marca el paso en este momento es Vox y es Santiago Abascal. ¿Y qué queremos? ¿Que el presidente del gobierno y que el Partido Socialista y la izquierda no lo digan? Claro, es que Vox crece porque a la izquierda le interesa. Hombre, la izquierda tendrá que hablar de lo que ve y de lo que vemos todos. Y lo que se ve es que en este momento quien manda en la derecha, quien lleva la voz cantante, quien marca la agenda, quien marca los temas, quien marca las políticas, es la extrema derecha, no es el Partido Popular. El principal partido de la oposición cuantitativamente sigue siendo el PP, pero cualitativamente hace meses que es Vox, que es quien lidera la oposición. Y es lógico y es un argumento electoral por parte de los partidos de izquierda presentar esa realidad, que es una evidencia. Es que lo acabamos de ver en los cortes. Es decir, dice una cosa Abascal y 2 semanas después, o a veces 48 horas después, la está diciendo Feijóo. Y eso la gente lo ve. Y eso es lo que denuncia en este momento la izquierda. Por cierto, si miramos la encuesta de Aragón, si ese es el único argumento de la izquierda, ya no funciona. Porque es cierto que el votante de derechas ha normalizado perfectamente los gobiernos de coalición entre el Partido Popular y Vox. Pero en este momento, que crezca Vox tiene un responsable, que es la falta de liderazgo y la falta de estrategia del Partido Popular. Es una responsabilidad, sobre todo, son los errores de Alberto Núñez Feijóo lo que está generando que Vox crezca cada día. Antón, pero admitirás entonces también que cuando gobernaba Rajoy, el liderazgo de la izquierda lo tenía mi tocayo Pablo Iglesias. Claro, y ese era el problema del PSOE, y por eso estuvo a punto de producirse un sorpaso. Pero eso significa que Pedro Sánchez era muy malo y no era un líder cuando estaba en la oposición, y que Feijóo ahora es muy malo cuando está en la oposición y no es un líder. La emergencia de Podemos no se produce con Pedro Sánchez al frente. El liderazgo de Pedro Sánchez precisamente es la respuesta del PSOE a la emergencia de Podemos. Yo creo que tiene que ver con que hoy en día es más fácil cuando estás en la oposición hacer discursos radicales y llevar la iniciativa proponiendo cualquier cosa, y eso lo hacía mi tocayo Pablo Iglesias en Podemos y ahora lo hace Santiago Abascal en Vox, y es más difícil, mucho más difícil, y quedas desdibujado cuando intentas plantear una alternativa razonable. Criterio, sí. Si no tienes criterio y ya, no tienes liderazgo, eres Pedro Sánchez y parece que no tienes criterio, y luego llegas al poder y parece que eres el rey del mundo. En el día al día, y eso lo da el poder. Mira, vamos a ver, lo primero. Breve, Antón, que habla Berna. Tú me lo acabas de decir. Isabel Díaz Ayuso decía unas cosas cuando no era presidente y dice otras cuando es presidente. Es decir, este juego de las hemerotecas, la verdad, yo creo que deberíamos a lo mejor dejar de jugarlo algún día. La cuestión es que si tú tienes criterio y tienes liderazgo, te da igual lo que diga Vox. Igual que en su momento Pedro Sánchez demostró, y es que hay que reconocer, ¿por qué Pedro Sánchez es presidente del gobierno hoy? Porque ha demostrado tener criterio y tener liderazgo. Y esa es la diferencia en este momento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Y Feijóo es una veleta porque efectivamente sigue a uno, sigue su supuesta moderación de entrada con la que prometió, o sigue a Ayuso o sigue a Vox. Y quiero hablar de una excepción, que es Moreno Bonilla. Moreno Bonilla, dentro del marco del PP, nos ha demostrado que es posible ser líder, ser dirigente, sin este ruido que yo creo que estamos muy hartos del uso de las víctimas, del uso de los bulos, etcétera, etcétera. Desde luego tendrá otros defectos, ¿no? Pero en este marco de tipos de liderazgo, entre Ayuso, que tiene su marca, entre Feijóo, que va como un veleta detrás de Vox, detrás de Ayuso, etcétera, me quedo francamente y defiendo la posición de Moreno Bonilla, que ha demostrado una templanza y moderación que son de aplaudir y alabar también en un entorno de ruido y de bulos. Moreno Bonilla, Juanma Moreno, es lo más parecido a Feijóo que tiene el PP a nivel territorial. Y precisamente Ayuso, hoy en día, la Ayuso de hoy en día es lo más diferente a Feijóo. Y sin embargo, pero Feijóo, solemos decir que Feijóo imita a Ayuso. Pero ¿a qué Feijóo
es parecido Moreno Bonilla? ¿Al Feijóo que vino de Galicia o al Feijóo que habla lo que habla cuando habla lo que habla? Yo creo que Feijóo sigue siendo el mismo. Otra cosa es que tenga estrategia errática o que a veces parezca una veleta. En eso puedo coincidir en varias ocasiones, porque eso pasa a veces fruto de que no sabes cómo acertar. Pero insisto en que eso muchas veces no, eso le ha pasado a todos los líderes de la oposición que hemos tenido en España. Y cuando llegan a la Moncloa parecen que son los reyes. Dejadme que avance un momento, porque hay otra cosa sobre la que quiero que me deis. Luego llega a la Moncloa y decimos, qué grande es Feijóo, y no, es el mismo que antes. Déjame, porque hay otra cosa sobre la que quiero que me deis. Yo lo conozco de antes. Mucho antes. Es el feijólogo del programa. Claro, quiero comentaros otra cosa para que me deis vuestra opinión, y es el intento que está haciendo el Partido Socialista después de que decayera el decreto que llevaba la revalorización de las pensiones. Bueno, el esfuerzo que está haciendo, o el intento que está haciendo el gobierno para recomponer el decreto. En ese texto, ya saben, recuerden que iban otros asuntos como la moratoria contra los desahucios a personas vulnerables. Eso fue precisamente a lo que se agarró el Partido Popular y Junts para justificar su voto en contra. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. El gobierno ya dijo que estaba negociando para garantizar que una subida de los pensionistas que ya habían cobrado no se viera recortada ahora por el rechazo de ese decreto en el Congreso de los Diputados. La intención, la idea del gobierno era negociar el apoyo con Junts y volver a llevar el decreto tal cual, pero parece que otra vez tendrá que separarlo, ¿no? Sí, va a tener que separarlo el gobierno si no logra antes de mañana, en las próximas horas, un acuerdo con Junts. Va a tener que llevar el Ejecutivo, por tanto, esa revalorización de las pensiones con más medidas del escudo social que tienen un consenso mayoritario por un lado, y por otro la moratoria antidesahucios, que es lo que provoca el rechazo de PP y Junts. Ese es el escenario más probable a esta hora, así que el gobierno asume que tendrá que repartir las medidas del decreto ley que le tumbó el Congreso la semana pasada en varios textos ante esa imposibilidad de convencer a los de Puigdemont. Un asunto este de las pensiones que ayer el presidente del gobierno llevó a su mitin de campaña en Aragón, pero de nuevo culpando únicamente solo al partido de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué problema tienen con el bono social eléctrico o con el anticipo a ayudas a ayuntamientos afectados aún por la Dana de Valencia? Ahora, eso sí, cuando les dicen hay que votar y apostar por un aumento del 5% del Producto Interior Bruto para gasto en defensa, que es lo que le pide el presidente estadounidense a todos los países de la OTAN y que nosotros hemos dicho que no, precisamente porque supondría el recorte masivo de políticas del Estado del Bienestar, bien que dicen que sí. En ese mismo mitin, Sánchez aseguró que el gobierno va a garantizar la subida de las pensiones sí o sí, con o sin el apoyo del Partido Popular. El debate es cuándo. La Moncloa trabaja para que el Consejo de Ministros lo apruebe mañana, y el debate es también cómo. Las fuentes consultadas, como decimos, aseguran que hasta ahora lo más probable es que el Ejecutivo separe esa subida de la paga de los jubilados de las medidas antidesahucios. En cualquier caso, en el PSOE no dan por perdida ninguna de las medidas, tampoco las que tienen que ver con la vivienda. Sánchez ha puesto a negociar a Félix Bolaños, a Montero y a Isabel Rodríguez con los grupos, con la intención de ofrecer a Junts más garantías para los propietarios que sufran los impagos del alquiler. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Pablo. ¿Alguna posibilidad de que esto salga adelante? Si no se separa, si no se pone por separado la revalorización de las pensiones. No me atrevo a hacer vaticinios porque el gobierno está diciendo una cosa y la contraria, y depende de con quién hables en el gobierno. Ese mismo fin de semana, Sánchez, ayer mismo, como hemos escuchado, dijo que él lo va a sacar adelante. No dijo cómo. Yolanda Díaz también dijo que lo va a sacar adelante, y sí que dijo que esto no se puede separar bajo ningún concepto. Entonces, Sumar se opone. El PSOE, hasta donde sabemos, también se oponía hasta este mismo fin de semana. Quizá la realidad les está llevando a pensar que si quieren revalorizar las pensiones, evidentemente lo tienen que separar, pero es que es muy fácil hacerlo porque lo separas y todo el arco parlamentario prácticamente te ha dicho que sí. Es que el Partido Popular te ha dicho que sí desde el principio, antes de votar en contra el otro día. Es que el PNV te avisó el otro día, después de el rechazo del Pleno del Congreso, que lo separes y que esto se aprueba sin ningún tipo de polémica, y además que lo podrías haber hecho mucho antes, porque no hace falta llegar a este momento del año para revalorizar las pensiones, con lo cual yo creo que lo fácil es separarlo y aprobarlo. ¿Qué pasa? Que creo que en Moncloa no lo quieren separar, porque evidentemente sería no solamente asumir un fracaso, sino asumir que algunas de las medidas, al separarlo, alguna de las otras medidas tampoco va a salir, y eso sí que sería pues un golpe para el gobierno. Sí, yo creo que aquí el gobierno se ha equivocado y que ha querido tender una trampa realmente a la oposición, al Partido Popular, para poner en evidencia que no iban a votar por las pensiones. Hemos pasado por esto, hemos pasado muchas veces, ya pasamos el año pasado por otro decreto ómnibus, y bueno, yo creo que lo lógico
lógico sería separarlo y que cada partido vote en consecuencia y no jugar a estas trampas que creo que son de muy bajo nivel. Antón. Yo es que me estoy acordando del Palacete, ¿os acordáis? Sí, claro. Fueron las pensiones del año pasado. Era sí. el Palacete, parecía la canción de George Dan, ¿no? El Palacete, y todo era el asunto era el Palacete, que era una nueva rendición, que por supuesto que ellos si fuera separado, pues no lo habrían votado de ninguna manera, lo habrían votado, pero que bueno, que con el tema del Palacete, ¿qué pasó al final? Que se aprobó en el mismo decreto las pensiones y el Palacete, y ya está el PNV con el... Entonces, digamos las cosas como son. El Partido Popular no vota en contra de esto porque vaya nada. Vota en contra de todo lo que proponga el gobierno. De todo. Sean las pensiones, de todo. Y lo que sale siempre... Lo que pasa es que las pensiones por separado tendría muy difícil votar en contra. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Claro, entonces como el que tienes enfrente vota en contra de todo, tú adaptas tu programa legislativo al que tienes enfrente. Hombre, de momento el gobierno es el que marca el programa legislativo. Yo entiendo que el gobierno intente aprobar primero un decreto donde estén todas las medidas de lo que él llama escudo social, que después tenga que trocearlo. Me parecerá razonable o no, ya lo veremos. El año pasado había que sacar el Palacete, al final el Palacete se quedó y se aprobaron las pensiones. Pero hombre, no culpemos al gobierno de querer sacar adelante su agenda legislativa porque el principal partido de la oposición vota en contra. Lo que ha pasado es la normalidad. Votas en contra, lo vuelves a bajar. El PP no vota en contra de todo porque haya ayudado a sacar reformas de este gobierno cuando le ha parecido que eran oportunas. Yo creo que aquí está muy clara más lo que decía Berna. Es un intento de tratar de ponerle un obstáculo al Partido Popular, además en campaña electoral. Es decir, creo que no es casual que esto se hiciera justo la semana en la que empieza la campaña en Aragón, porque al PSOE y a Sumar le ha dado una semana de argumento para hablar de este tema. Ahora, o rectifican y consiguen un acuerdo muy rápido con Junts para sacar adelante en el mismo paquete, o realmente van a tener que separarlo y entonces va a quedar Cierro ahora con Bernat. Cierro con Bernat. No, que es una trampilla que además no ha funcionado, porque quiero decir que es muy evidente. Habitual. Es habitual, es muy evidente. Lo usan todos. También Ayuso en la Comunidad de Madrid. O sea que no Ayuso hizo un ómnibus en diciembre. Exacto, un super ómnibus. Entonces, lo usan todos, ya lo hemos pillado, ya lo sabemos, y ya no funciona. Es decir, si quería colocarle al PP el título de que no sube las pensiones, pues no le ha funcionado a la vista de esta encuesta de 40DB. Déjame dos cosas que están en la agenda. La primera, y estábamos hablando antes de Alberto Núñez Feijóo, es que tiene que declarar en la comisión que investiga la DANA en el Congreso. Ya saben que es una cita a la que acude con obligación de decir la verdad y que se produce casi un mes después de que declarara ante la jueza de Catarroja, que lleva también la tragedia de la DANA. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángel. La clave de esta cita va a ser no solo las comunicaciones que mantuvo con Carlos Mazón, con el expresidente valenciano durante la tragedia, sino también qué hizo después. Se pidió explicaciones a Carlos Mazón por su gestión, por qué tardaron tanto en enviar la alerta de los móviles o por qué el expresidente no suspendió su agenda. Le van a preguntar y por qué se mantuvo en el ventorro. Sí, ante la jueza de la DANA, Feijóo le preguntaron si pidió explicaciones a Mazón por la tardanza en enviar el S-Alert y contestó que no, ni el 29 de octubre, día de la catástrofe, ni en días sucesivos, que lo que supo al respecto después era la información oficial de la Generalitat, que se había enviado cuando lo consideraron los técnicos. El envío del mensaje S-Alert a las 20:11 de aquel 29 de octubre es la clave de la causa judicial. Para entonces había fallecido la mayoría de las 230 víctimas mortales y la jueza cree que de haberlo remitido antes se hubieran salvado vidas. A las 11 en el Congreso a Feijóo seguramente le preguntarán lo que ya contestó a la jueza, que nunca preguntó a Mazón por qué tardó tanto en acudir al CECOPI, por qué no pidió explicaciones a Mazón respecto a que mantuviera su agenda pese a la alerta roja lanzada a las 7:30 de la mañana, o por qué no preguntó a su varón por qué pasó 4 horas en el ventorro mientras sus conciudadanos se ahogaban y qué hacía allí con quién. Al respecto, Feijóo reconoció a la jueza que nunca preguntó, que sabe lo mismo que todos, y dijo que Mazón no ha mentido ni cambiado de versión, sino que ha ido concretando los hechos a medida que ha pasado el tiempo con minutaje de las actuaciones, literal, cuando la hemeroteca corrobora las innumerables mentiras del expresidente. Feijóo fue citado como testigo ante la jueza porque afirmó que había sido informado en tiempo real por el expresidente desde el día antes del desastre. Ante la jueza dio su particular explicación de qué significa para él en tiempo real. A las comunicaciones
por WhatsApp que cruzó con Mazón entre las 8 de la tarde y las 23:27 de aquel 29 de octubre. A eso me refería yo como en tiempo real, dijo Feijóo. 10 WhatsApps enviados en 3 horas y media, con más de una hora de ausencia de comunicación y una llamada de Mazón no atendida porque el líder del PP se encontraba en una entrega de premios periodísticos. Feijóo, que fue reconvenido por la jueza en varias ocasiones por alentar las teorías sostenidas por el PP que han sido superadas por la instrucción, no tuvo una palabra para las víctimas en casi 5 horas de interrogatorio. Ángels Campos, gracias. A ti, buenos días. A las 11 empieza esta comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, y de lo que estamos pendientes ahora mismo es de las imágenes que vemos en las televisiones internacionales de la apertura del paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza. El paso de Rafah es una apertura que estaba prevista para hoy después de casi 2 años de bloqueo. Netanyahu ha ido retrasando las últimas semanas esta apertura a pesar de la presión de la administración Trump para permitir la salida y la entrada de civiles gazatíes por razones humanitarias. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Si nada lo impide, hoy tienen que abandonar la franja, si no lo están haciendo ya, 150 civiles palestinos. Estamos hablando de enfermos crónicos y de heridos, de los cerca de 80.000 que, según Hamás, han manifestado su interés en marcharse bajo el marco de un acuerdo que coordina Egipto y una misión europea de asistencia. Sí, de momento a estas horas lo único que se ha confirmado ha sido la entrada de unos 50 palestinos desde Egipto a Gaza. Son los primeros que regresan desde el inicio de la ofensiva israelí, aunque estas cifras todavía están por confirmar. Y en las imágenes que están transmitiendo los medios palestinos y también medios de Egipto vemos fundamentalmente a mujeres y a niños. Pero por otra parte, como explicabas, también se espera hoy que en dirección contraria, es decir, de Gaza a Egipto, salga un primer grupo de enfermos crónicos, heridos y sus acompañantes para recibir tratamiento en el exterior. Sobre este asunto se pronunciaba hoy un médico cirujano en una entrevista en Al Jazeera. It's terrible and it's such a difficult position and it's such a crime that they are forced into these positions. But they are people with no choice. Lo que está explicando este médico es que la situación de estas personas, es decir, enfermos de cáncer o con otras enfermedades crónicas, es terrible. El sistema sanitario en Gaza está prácticamente colapsado y no les puede dar una respuesta y que se ven obligados a salir fuera. Y lo que teme es que este grupo de palestinos que están saliendo ya no puedan regresar a la Franja de Gaza. Ese también es el miedo de los grupos humanitarios. Y ahora lo que habrá que ver en los siguientes días, Ángels, es si Israel va a cumplir, si cada día va a dejar salir a palestinos, si también va a dejar entrar a los que quieren regresar a una franja de Gaza, que por cierto sigue bajo fuego israelí. Pues Nuria, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en ese paso fronterizo, en el paso de Rafah. Gracias. Un abrazo, Ángels. Y lo último es algo que ha pasado esta madrugada. Ya saben que se entregaban los premios Grammy en la gala en Los Ángeles, que ha estado protagonizada por la acción de la policía anti-inmigración de Donald Trump, por el rechazo de parte de la industria musical. Ha habido mucho compromiso por parte tanto de los premiados como de los asistentes, mostrando su oposición a esta policía migratoria. I'm gonna say, eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Bad Bunny, uno de los artistas más importantes del momento, el primero en ganar el Grammy a un mejor álbum por un disco íntegramente en español, que decía esta noche: fuera lies, no somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas, somos humanos y somos americanos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Para ir cerrando el abierto lo hacemos contándoles lo que hacemos a partir de las 10 de la mañana. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Pues ya podéis contar. Pues ya podemos contarles que tienen a su disposición el 900-100-800, teléfono a través del cual pueden contestar la pregunta que hoy nos hace Bob Pop, que es la siguiente: ¿qué les cunde a ustedes más, los euros o las horas? Ya todo el mundo mentalmente ha contestado quizás a lo segundo. ¿Los euros o las horas? Sí. ¿No? 900, 100, 800. En la dupla con Galder Reguera y Rafa Cabaleira, Antón, aparte de repasar la fase final, la primera fase que ya ha terminado de la Champions, los partidos de play-in,
Ha terminado triunfalmente para el Real Madrid. Ha terminado triunfalmente para todos los clasificados, aunque algunos tendrán que ir a septiembre, que también es una cosa que suele pasar en el tema de los exámenes. Pero sobre todo vamos a hablar a raíz del caso de Pedro Fernández, de Dro, ese fichaje de la cantera del Barça que sorprendentemente ha dejado el club para irse al PSG. Vamos a hablar de los fichajes precoces, de los jugadores cada vez más jóvenes, más talentosos, más exigidos. Como Lamine Yamal, sí, pero también como todos los que iban por ese camino se quedaron atrás. Yo acabo de descubrí hace muy poco que había un jugador que se llamaba Dro, que yo no conocía, y ahora sé que viene de Pedro. Pedro Fernández. Vale, mira todo lo que aprendo yo en este programa. Está Pedro, Pedrito, Pedro. Eso es todo culpa del WhatsApp. Todo. Venga, dale. Bueno, ahora tranquilidad, porque vamos a habber de Pablo Ortiz de Zárate, el artesano. Va a hablar a partir de las 11 del cuadro La Lechera de Vermeer. Un cuadro que solo con mirarlo ya relaja, transmite calma, serenidad. Es perfecto para los días de hoy. Relaja. Vale. Lo podríamos poner en el Congreso. Vale. Maravilloso, ¿no? Y bueno, pues sí, es ideal también para las personas que sufren estrés, ansiedad, para relajarse. Pues vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo mucho tiempo. Y en Mitos 2.0, este señor que está a mi lado y yo, vamos a hablar de este invierno es como los de antes. Este de este año. Es decir, es como que hemos pasado esos inviernos templados de los últimos años a un invierno, de toda la vida. 1900 de los 80, como diría que Jordi Carbón, un invierno de los 80. Vale. No. ¿No es como los de antes? En los míos de mi infancia era un día sin luz y otro con luz. Ahora hay luz todos los días. Porque no existía la rueda, Antón. Claro. Venga, lo dejamos aquí. Berna González, Harbour, Pablo Iglesias, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.